Isagen, energía productiva. Proyecto hidroeléctrico del río Amoyá. Isagen es una empresa colombiana de servicios públicos dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, posicionándose como el tercer generador del país. Su actual infraestructura está conformada por 4 centrales hidroeléctricas y una central térmica, las cuales suman una capacidad total instalada de 2.132 megavatios. La estrategia de Isagen está orientada al crecimiento de su capacidad de generación para atender la creciente demanda de energía eléctrica del país. En cumplimiento de esta estrategia, actualmente adelanta la construcción de los proyectos Amoyá, Sogamoso, Guarinó y Manso, los cuales espera tener culminados entre los años 2011 y 2013. A continuación conoceremos en detalle el proyecto hidroeléctrico del río Amoyá, que está localizado en la zona centro de Colombia, en el departamento del Tolima, y que desde junio de 2008 se encuentra en etapa de construcción. De acuerdo con el cronograma establecido, las obras estarán terminadas durante el 2011, momento en el que la central entrará en operación comercial, aumentando la producción de energía de Isagen en 510 gigavatios hora año y su capacidad instalada en 80 megavatios. El proyecto consiste en el aprovechamiento de las aguas del río Amoyá mediante un sistema de filo de agua, es decir, que no requiere de un embalse. Esto reduce notablemente su impacto sobre el ambiente y es considerado como un mecanismo de generación de energía limpia. Las principales obras que componen el proyecto son la ampliación y construcción de las vías de acceso, que incluyen 5 puentes sobre el río Amoyá, el túnel de descarga, que regresa las aguas al río después de ser utilizadas en la generación de energía, las instalaciones y oficinas administrativas, la central subterránea en la que se alojan los equipos necesarios para la generación, su túnel de acceso, el túnel de carga que lleva las aguas del río hasta la casa de máquinas, las ventanas de construcción y las obras de captación. La captación está localizada en un estrechamiento en roca que se presenta inmediatamente aguas abajo de la confluencia de los ríos Davis y Amoyá, a unos 1.485 metros sobre el nivel del mar. Esta obra consiste en una presa vertedero de 5 metros de altura y 39 metros de longitud, construida en concreto masivo a través del cauce del río, la cual, por sus dimensiones, no genera embalse. Posee una captación con reja de fondo para captar un caudal de 18.4 metros cúbicos por segundo. El diseño concebido para esta estructura le permite continuar en funcionamiento aun cuando se presenten obstrucciones temporales por materiales flotantes y soportar el paso sobre ella de una creciente de 800 metros cúbicos por segundo, que tiene una probabilidad de ocurrir una vez cada 1000 años. El agua, una vez captada, pasa a través de un conducto a presión construido en concreto reforzado, de aproximadamente 105 metros de longitud, llamado canal de aducción, que tiene una sección cuadrada de 3 metros de lado en su inicio y 4 metros de lado en su parte final, en donde se encuentra el canal de distribución provisto de un vertedero de excesos que entrega las aguas a un desarenador. El desarenador es una estructura en concreto que tiene como fin remover las partículas contenidas en el agua, que por su abrasividad puedan resultar nocivas para los equipos de generación. Es de tipo convencional y tiene 85.5 metros de largo por 32.8 metros de ancho y 7 metros de profundidad. Su estructura está conformada por 3 módulos de desarenación iguales, de forma que se pueda disponer de un módulo de respaldo para las labores de mantenimiento. Además, para limpiar cada módulo del desarenador, estos poseen canales de fondo con compuertas de descarga de lodos. En su extremo de aguas abajo, el desarenador finaliza en una pantalla aquietadora, en donde se controla el nivel del agua mediante un vertedero, entregando el agua a un tanque de carga que alimentará el túnel de presión a través del cual las aguas llegan a la casa de máquinas. El tanque de carga está provisto de un vertedero de excesos que sirve para devolver al río los caudales que no se vayan a aprovechar en la central. Además, posee un sistema de medición del nivel de agua, el cual envía una señal a los reguladores de velocidad y potencia de las turbinas, para que estos controlen el caudal utilizado en la generación.
El túnel de carga que lleva el agua captada del río hasta la central subterránea tiene una longitud aproximada de 8.700 metros y una sección excavada en herradura con un diámetro de 3.5 metros y solera plana, es decir, piso en concreto en todo su ancho. Para agilizar su proceso de excavación, se proyectaron 2 túneles intermedios denominados ventanas de construcción con alineamientos rectos de 685 y 701 metros de longitud, y una sección excavada en herradura con un diámetro de 3.5 metros. Una vez se termine la construcción de las obras de conducción, la ventana 1 será confinada permanentemente mediante un tapón de concreto, mientras que para la ventana 2 se ha previsto la instalación de un blindaje con una tapa torisférica desmontable que permita posteriores trabajos de inspección y mantenimiento de la conducción. Antes de llegar a la caverna de máquinas, el túnel llevará un blindaje metálico de aproximadamente 150 metros de longitud para controlar el gradiente hidráulico que puede desarrollarse entre el sector de aguas arriba y la caverna. Adicionalmente, para el túnel de conducción se ha previsto la construcción de 2 trampas de gravas, cada una de 20 metros de longitud por 2.5 metros de ancho y 3 metros de profundidad, ubicadas una aguas arriba de la ventana de construcción número 2 y la otra aguas arriba del tramo revestido en concreto que antecederá el blindaje de acero del extremo inferior del túnel. Finalmente, el agua llega a los equipos de generación ubicados en la central subterránea. A esta se accesa a través de un túnel que se inicia justo después de cruzar el puente construido sobre el río Moyá, en el sector donde se encuentra localizada la sede administrativa de la central, que cuenta con oficinas, casino, taller y almacén de repuestos, entre otras áreas auxiliares. El túnel de acceso tiene 874 metros de longitud y una pendiente del 9%, con una sección en herradura de paredes rectas de 6 metros de ancho y 5.5 metros de altura. En su extremo hay 3 galerías de 3.5 metros de diámetro y sección en herradura. Una de 218 metros de longitud para llegar a la parte superior de la caverna, la cual servirá como galería de drenaje para protección de la caverna durante su operación. Otra de 168 metros de longitud para acceder al túnel de descarga durante la construcción, y otra de 120 metros de longitud para accesar al extremo inferior del túnel de conducción también durante la construcción. La casa de máquinas está constituida por una caverna que alojará 2 grupos de generadores. La caverna tendrá un ancho de 13 metros, una altura máxima de 27 metros y una longitud de 37 metros, con una sección en herradura y paredes rectas. Dentro de esta caverna se construirá una estructura en concreto de 6 niveles, dentro de los que se destacan el nivel inferior, llamado piso de bombas, los niveles en donde se encuentran los equipos de generación, llamados piso de turbinas y piso de equipos electromecánicos, y el nivel principal al que se llega directamente cuando se accesa a la central, llamado sala de montaje. En la culata de aguas arriba se tendrá un nicho con dimensiones aproximadas de 12 metros de largo, 6 metros de ancho y 11 metros de altura, que alojará un edificio de 3 pisos desde el que se controlan todos los equipos de la central. Adicionalmente, en la culata aguas abajo de la caverna, en lo que se puede considerar como un ensanchamiento del túnel de acceso a la central, se construirá una caverna de 11 metros de ancho por 28 metros de largo y 10 metros de altura, en la que se alojarán los transformadores de potencia y la subestación encapsulada. Antes de llegar a la caverna de máquinas, el túnel de carga se bifurca en 2 ramales blindados, que llegan cada uno a una válvula esférica de 1100 milímetros de diámetro del tipo rotor y muñones horizontales, que se encuentra ubicada entre la tubería de presión y la junta de montaje, localizada antes del distribuidor de la turbina. La función de estas válvulas es controlar el acceso del agua a los equipos de generación, los cuales se dimensionaron para aprovechar un caudal máximo de 18.4 metros cúbicos por segundo, equivalente al caudal medio del río Amoyá en el sitio de captación.
El proceso de generación que tiene lugar en la central subterránea consiste en la conversión de energía mecánica en energía eléctrica y se logra en forma controlada por medio de la utilización de una serie de dispositivos cuya parte central es el conjunto de la turbina y el generador. La turbina está conformada por varios componentes, destacándose el blindaje del distribuidor en forma de caracol, cuya función es llevar el agua a cada uno de los 6 inyectores que la proyectan en forma controlada contra el rodete Pelton, el cual gira montado en un eje vertical que soporta los pesos de las masas rotantes, usando un cojinete guía en su parte inferior para evitar la excentricidad, y en la parte superior un cojinete guía y de empuje que evita la excentricidad y sostiene el peso del conjunto, transmitiéndolo a una cruceta, anclada a la estructura de concreto. Finalmente, montado en la parte superior del mismo eje vertical de la turbina, encontramos el generador, el cual posee varios componentes como el rotor, el sistema de excitación y el estator, donde se induce la energía eléctrica en un proceso que se explicará en detalle más adelante. La central cuenta para su adecuada operación con equipos auxiliares mecánicos, auxiliares eléctricos y sistemas de control y protecciones. Dentro de los sistemas auxiliares mecánicos se destacan el sistema de ventilación y aire acondicionado, el sistema de refrigeración de equipos, el sistema de drenaje y desagüe, el sistema de agua de servicios generales y el sistema contra incendios a base de CO2, entre otros. Por otra parte, los equipos eléctricos auxiliares comprenden los tableros de distribución, los centros de control de motores, el sistema de alimentación de los auxiliares de la subestación, el sistema de corriente directa, la planta diésel para servicio continuo, las bandejas portacables, las tuberías conduit, el sistema de iluminación y todo el cableado de fuerza que distribuye la energía en la central. Finalmente, se dispone de un sistema de control y protecciones que posee toda la instrumentación requerida para operar, controlar y supervisar adecuadamente todos los sistemas y equipos de la central. Para manipular los pesados equipos de generación, es decir, transportarlos, posicionarlos y descargarlos, tanto durante la realización de operaciones de montaje como de mantenimiento, la central posee un puente grúa con una capacidad de alce en su gancho principal de 120 toneladas. El puente grúa tiene la capacidad suficiente para manipular el rotor del generador completamente ensamblado. Además, posee un monorriel de capacidad nominal de 16 toneladas que es utilizado para el manejo de elementos más livianos. Proceso de generación de energía. Para la generación de energía, el agua, después de su travesía por el túnel de carga, pasa a cada unidad de generación, llegando a los blindajes del distribuidor en forma de caracol, que se encargan de distribuir el agua a presión a cada uno de los 6 inyectores que la proyectan contra los cangilones o cucharas de rodete de la turbina Pelton de eje vertical, generando de esta forma un movimiento circular a 514.29 revoluciones por minuto. Ese movimiento es transmitido por medio del eje de la máquina al generador de corriente alterna, en donde se genera la energía eléctrica por el efecto de inducción electromagnética producido entre el rotor y el estator gracias al campo magnético producido por el sistema de excitación. De esta forma, cada generador provee una potencia nominal de 40 megavatios, para un total de 80 megavatios entre las dos unidades. Esta energía es entregada a través de los ductos de barras a una tensión de 13.8 kilovoltios a dos transformadores de potencia, que tienen una capacidad nominal de 45.68 megavoltioamperios cada uno, elevando así la tensión de 13.8 a 115 kilovoltios con el fin de reducir las pérdidas de energía durante el transporte. De allí la energía pasa a una subestación de maniobra del tipo compacta encapsulada en SF6 para posteriormente ser llevada hacia el exterior de la central utilizando 3 cables monopolares aislados con material XLPE para 115 kilovoltios, conformando un circuito trifásico que cuenta con un cable de reserva para casos de falla. Estos cables van adosados a una de las paredes laterales del túnel de acceso y tienen una longitud de 880 metros cada uno. Una vez llegan al exterior, existe una transición y los cables aislados pasan a cables desnudos en una línea de transmisión de 18 kilómetros de longitud y 115 kilovoltios. Esta se extiende entre la central hidroeléctrica y la subestación Tuluní, ubicada en el municipio de Chaparral, Tolima, donde la energía se entrega al Sistema Interconectado Nacional.
Una vez el agua ha sido aprovechada en la generación de energía eléctrica, sale a través de dos galerías de descarga de 3 metros de diámetro, en sección del tipo herradura, que están completamente revestidas en concreto convencional. Estas se juntan en un único túnel de descarga, el cual tiene 2.894 metros de longitud, una pendiente del 0.2% y una sección de excavación de 3.8 metros de diámetro del tipo herradura, con patas curvas y solera plana. El sitio de descarga seleccionado, en donde el agua es regresada al río Moyá, está en la margen derecha, a la salida de una curva del río, en un afloramiento rocoso. De esta forma, hemos visto entonces cómo Isagen, a través de la energía generada por el proyecto hidroeléctrico del río Moyá, contribuye al crecimiento y desarrollo del país y sus regiones.